Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Hace ya varios años, recibí una invitación que parecía sacada de una película de terror, participar en la grabación de un documental sobre fenómenos paranormales en un antiguo set de filmación. El lugar, una imponente mansión victoriana abandonada en medio de un espeso bosque, había sido escenario de numerosas producciones de cine de terror y rumores sobre sucesos inexplicables se habían tejido en torno a sus muros. Acepté el reto sin dudar, impulsado por mi pasión por lo desconocido y el deseo de desvelar secretos ocultos. Jamás imaginé que aquella noche se transformaría en una experiencia inolvidable y aterradora. Y al origen del misterio. La mansión, conocida en el pueblo cercano como la Casa de los Lamentos, se alzaba en ruinas, envuelta en una atmósfera densa y sombría. Durante la filmación de la película de terror en años pasados, se habló de luces parpadeantes, voces susurrantes y sombras que se desvanecían en la penumbra. Los antiguos encargados del set afirmaban haber visto figuras espectrales pasear por los corredores. En algunas ocasiones, se oían golpes inexplicables en las paredes. Con el paso del tiempo, la fama de este lugar atrajo a investigadores y cazadores de lo paranormal de todas partes del país. Antes de partir hacia la mansión, investigué en archivos y testimonios locales. Descubrí que la construcción había sido edificada a finales del siglo XIX por un acaudalado industrial, quien, tras la repentina muerte de su esposa, se sumió en una profunda depresión. Se decía que la mujer había sido la verdadera dueña del hogar y que su espíritu inquieto no encontró descanso tras la tragedia. Este antecedente le dio a la casa una reputación de ser un nexo entre el mundo de los vivos y el más allá. Entre leyendas, algunos afirmaban que, en noches de luna llena, se podía ver a la difunta vagando por el jardín, vestida con un largo vestido blanco y con lágrimas brillando en sus ojos. Preparativos y expectativas. El día de la excursión amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo presintiera la oscuridad que se avecinaba. Nuestro equipo de investigación estaba conformado por 3 amigos: Clara, experta en fotografía paranormal; Andrés, técnico en grabación y sonido; y yo, Mauricio, encargado de documentar cada detalle de la experiencia. Equipados con cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio, detectores electromagnéticos y linternas de alta potencia, nos dirigimos al lugar con una mezcla de excitación y temor. Durante el trayecto, mientras recorríamos las estrechas y sinuosas calles rurales, la conversación giraba en torno a las leyendas y anécdotas del pueblo. Cada relato intensificaba la atmósfera misteriosa y nos hacía imaginar escenas sacadas de una película de terror. La anticipación se mezclaba con el escepticismo, pero ninguno de nosotros podía negar que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al llegar a la mansión, el primer impacto fue abrumador. La estructura, aunque deteriorada, conservaba una majestuosidad inquietante. El portón oxidado chirriaba con el viento y la vegetación silvestre se enredaba en los muros, como si la naturaleza intentara reclamar el territorio. Con cierto recelo, cruzamos el umbral y comenzamos a explorar el vestíbulo principal. Las sombras jugaban en las paredes, y cada rincón parecía esconder secretos olvidados. La atmósfera era densa, cargada de una energía inexplicable que nos hacía sentir observados en cada instante. La noche del encuentro. Decidimos instalar nuestros equipos en el salón principal, un espacio amplio con grandes ventanales que, a pesar del polvo y el deterioro, dejaban entrever la grandeza pasada de la mansión. Mientras Clara ajustaba la cámara y Andrés se aseguraba de que los micrófonos captaran cualquier anomalía sonora, yo me quedé observando cada detalle con los ojos muy abiertos, tratando de captar cualquier señal de actividad paranormal. A medida que la noche avanzaba, el silencio se volvió casi absoluto, roto únicamente por el crujido de la madera y el susurro del viento que parecía contar historias antiguas. Fue en ese momento cuando notamos la primera anomalía, un leve destello en uno de los corredores laterales. Sin pensarlo, decidimos seguir la pista. Armados con linternas, nos internamos en el pasillo oscuro, donde el aire se volvía cada vez más frío y pesado. Mientras avanzábamos, la sensación de ser observados se intensificaba. Cada sombra parecía moverse de manera errática, y el eco de nuestros pasos se mezclaba con murmullos casi imperceptibles. De repente, en el umbral de una habitación, se detuvo el tiempo. Una figura translúcida apareció ante nosotros, flotando con una gracia antinatural. El rostro, difuso y etéreo, mostraba una mezcla de tristeza y resignación. Clara, que llevaba años capturando imágenes paranormales, se quedó sin aliento al ver la aparición. Andrés, con el rostro pálido, apenas logró murmurar unas palabras antes de que la figura desapareciera tan rápido como había aparecido. Nos quedamos inmóviles durante varios minutos, tratando de procesar lo ocurrido. El ambiente se cargó de una tensión insoportable y la adrenalina recorría nuestras venas.
Decidimos regresar al salón principal para revisar las grabaciones y confirmar si realmente habíamos captado algo fuera de lo natural. Al reproducir el vídeo, pudimos ver claramente la imagen difusa de la figura, un testimonio visual que confirmaba la presencia de algo sobrenatural en la mansión. 4. La búsqueda de respuestas. Después de aquel impactante encuentro, nuestras inquietudes crecieron. ¿Qué o quién era aquella presencia? ¿Por qué se manifestaba en ese lugar? Con la determinación de desentrañar el misterio, comenzamos a indagar más a fondo en la historia de la casa. Durante los días siguientes, visité el archivo municipal y consulté viejos periódicos para reconstruir la historia de la mansión. Descubrí que, efectivamente, la tragedia de la señora había marcado profundamente el destino de la familia. La mujer, conocida por su gran belleza y sensibilidad, había sido acusada injustamente de brujería por algunos vecinos supersticiosos, lo que la llevó a ser rechazada y marginada. Su sufrimiento y la injusticia que vivió parecían haber dejado una huella imborrable en el ambiente del lugar. Decidí entrevistar a algunos ancianos del pueblo, quienes contaban historias llenas de misticismo y advertencias sobre adentrarse demasiado en los secretos de la mansión. Uno de ellos me dijo: «Esa casa guarda un dolor antiguo. La tristeza de aquella mujer se ha quedado atrapada entre sus muros, y a veces, cuando la noche es muy oscura, se escucha su lamento. Es como si buscara redención o venganza». Estas palabras calaron hondo en mí y en el equipo. La sensación de que estábamos en presencia de algo que iba más allá de la simple actividad paranormal nos impulsaba a continuar, pese al miedo que sentíamos. El segundo encuentro. Decididos a volver al set y obtener más pruebas, organizamos una nueva expedición. Esta vez, no solo queríamos capturar imágenes o sonidos, sino también interactuar con la presencia. Instalamos dispositivos de grabación en diversos puntos estratégicos y preparamos una sesión en la que trataríamos de comunicarnos con el espíritu a través de una sesión de espiritismo. Nos reunimos en el salón principal, encendiendo velas y dispuestos a dialogar con lo desconocido. La sesión comenzó de manera ceremoniosa. Andrés se encargó de documentar cada palabra y sonido, mientras Clara sostenía la cámara enfocada en el centro del salón. Con voz temblorosa, formulé preguntas dirigidas a la entidad. ¿Quién eres? ¿Qué deseas?, pregunté, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía irrespirable. En esos instantes, un silencio profundo nos envolvió, seguido por un repentino golpeteo que provenía del piso superior. Decidimos subir por las escaleras, con la esperanza de encontrar alguna respuesta o al menos rastros de actividad. En la planta superior, la temperatura descendió drásticamente y la oscuridad se volvió casi total, interrumpida solo por la luz parpadeante de nuestras linternas. Al llegar a un pasillo largo y angosto, vimos como las puertas de varias habitaciones se abrían y cerraban lentamente, como si una fuerza invisible las manipulase. Fue en una de esas puertas cuando nuevamente se presentó la figura. Esta vez, su presencia era aún más intensa, su mirada parecía suplicar ayuda y, a la vez, advertirnos de un peligro inminente. En un instante, sentimos que un frío glacial recorría el pasillo, obligándonos a retroceder rápidamente. Afuera del edificio, en el pequeño jardín trasero, encontramos marcas en el suelo, como huellas que parecían haber sido realizadas por alguien o algo que buscaba dejar un rastro. Clara capturó varias de estas imágenes y Andrés aseguró haber grabado un murmullo casi imperceptible, como si voces del pasado se unieran en un coro lamentoso. La evidencia era abrumadora y, a pesar del temor, la necesidad de descubrir la verdad nos impulsaba a continuar. Vi revelaciones del pasado. Conforme nos sumergíamos en la investigación, la historia de la mansión se hacía cada vez más compleja. Descubrimos que la familia propietaria había sufrido numerosas tragedias y que no solo la difunta esposa había dejado su huella, sino también otros miembros de la familia que parecían haber sido víctimas de un destino trágico. Documentos antiguos revelaban que varios hijos habían fallecido en circunstancias misteriosas y que la mansión había sido testigo de sucesos violentos que iban más allá de lo natural. Decidí visitar la iglesia local, donde el párroco guardaba archivos históricos sobre los acontecimientos que marcaron a la comunidad. Allí, entre manuscritos y libros polvorientos, encontré referencias a rituales y supuestas maldiciones que habían sido impuestas sobre la familia. La idea de una maldición ancestral se sumó a la tensión que ya se respiraba en cada rincón de la casa. El párroco, con voz pausada, me explicó que la mansión era considerada por muchos como un portal a otros mundos, un lugar donde las energías del pasado y del más allá se entrelazaban de manera inquietante. Mientras salía de la iglesia, la sensación de ser observado era más intensa que nunca. El eco de los pasos y el murmullo del viento parecían acompañar mis pensamientos, como si la mansión misma quisiera comunicarse conmigo. Esa noche, en el hotel donde me hospedé, apenas pude conciliar el sueño.
Los recuerdos de las sombras en el pasillo, las figuras fantasmales y los relatos trágicos se mezclaban en mi mente, creando un torbellino de emociones difíciles de explicar. 7. El clímax de la caza.